Bien, ahora vamos a ver preguntas frecuentes con respecto al régimen de retenciones. Y para eso vamos a empezar por la pregunta 1 que nos dice: ¿la retención depende del tipo de actividad que realizo? Pues bien, a lo largo de este curso hemos visto que no depende de la actividad, a diferencia de las retenciones, perdón, de las percepciones y las detracciones, sino que aquí únicamente va a depender de que el cliente haya sido designado agente de retención y el monto de la operación que realices con dicho cliente sea superior a 700 soles, y también si dicha operación no se encuentra dentro de los supuestos de excepción. Únicamente va a depender de eso. Continuamos con la siguiente pregunta. La número 2 nos dice: ¿cuándo se debe efectuar la retención? La retención se va a efectuar en el momento en que se vaya a realizar el pago. O sea, si tú le vendes a tu cliente, que es un agente de retención, y esta factura él aún no te cancela, entonces no habría la necesidad de que te emita el comprobante. Ya hay que recordar que el régimen de retenciones se aplica a partir del 1 de junio del 2002. En esa fecha la tasa era del 6%, hasta el 1 de marzo del 2014, en donde la tasa bajó a 3%, ¿no? Y recuerden que en el caso de pagos parciales la retención se aplicará sobre el importe de cada pago. Bien, continuamos con la pregunta 3. Y la pregunta 3 nos dice: para el régimen de retenciones del IGB, ¿cuándo se considera que se ha realizado el pago? Bien, para eso vamos a ver lo siguiente. En casos de pago en efectivo, como lo hemos visto en la clase, la fecha se va a considerar realizada el pago la fecha de entrega o puesta a disposición del efectivo. En casos en los pagos con cheques, porque es importante, ¿qué pasa si es que yo tengo un cliente que es agente de retención y me paga con cheque? Imaginemos, ¿no? Hoy día voy, cobro, y el cheque pues tenía la fecha de la semana pasada, pero como me retrasé, recién le he ido a cobrar hoy. Entonces, ¿qué nos dice? En los casos de que se haga el pago con cheque, se va a considerar realizado el pago para efectos de la emisión del comprobante de retención en la fecha en que se pone a disposición la retribución, o sea, en la fecha en que se hace efectivo el ingreso de ese dinero a la cuenta del proveedor. Ahí recién se considera que está disponiendo esa retribución, ¿ya? Eso es muy importante que tengan en cuenta, porque a veces sucede, ¿no? ¿Qué pasa si me pagan con cheque diferido de acá a 30 días? Entonces, ¿cuándo hay la obligación de hacer la emisión del comprobante de retención? Si bien es cierto, ya me pagó, ya me canceló de manera figurativa, todavía el dinero no está en mi cuenta. Puede ser que llegado a la fecha no tenga el saldo en la cuenta y no me paga. O sea, no podría yo emitir, tengo que esperar que se ponga a disposición la retribución del efectivo, ¿ya? Ese es para el caso de cheques diferidos, el cual, no recuerden, no debe ser mayor a 30 días de su emisión. Ya, un cheque diferido no puede ser más de 30 días, a lo mucho 30 días nomás. Ahora, para el caso de letras de cambio, ¿qué sucede cuando yo le vendo a mi agente a mi cliente, que es agente de retención, le hago una venta y bueno, esa factura lo canjeamos con una letra? ¿Cuándo yo debería hacer la emisión del comprobante de retención? Pues en la fecha de vencimiento o cuando se realice el pago efectivo, lo que ocurra primero. Recuerden que al negociar letras se hace a 30, 60, 120 días, ¿no? De acuerdo a la negociación que haga el proveedor con el cliente.
Y si es un agente de retención, entonces habría que considerar en la fecha de vencimiento. Pero recuerden que hay 8 días adicionales que se otorga antes de protestar la letra. Entonces hay que ver esos rangos de fechas, ¿no? Nos dicen que se va a considerar en la fecha de vencimiento o cuando se efectúe el pago, que puede ser antes o después, no habría problemas. ¿Y qué pasa? Otro punto, ¿qué pasa si me hacen pagos en especie? O sea, ¿qué pasa si mi cliente me dice, sabes qué, no te puedo pagar, pero como yo vendo computadoras, entonces, y tú necesitas computadoras, te voy a pagar en especie, ¿no? Entonces, la fecha en la cual se considera realizado el pago es el momento en que se entregue o se ponga a disposición dichos bienes, ¿no? En este caso, la fecha que el cliente me entregue las computadoras por el valor de mercado según la deuda que tenga conmigo, ahí recién consideraría la emisión del comprobante de retención. ¿Ya? Todos otros escenarios se puede dar, pero ya tenemos la respuesta para esas dudas que tenían ustedes. Ahora nos vamos a la pregunta 4 y nos dice en qué momento se efectúa la retención en los pagos en especie, ¿no? Estamos reforzando esto. Deben efectuarse en el momento en que se entregue o ponga a disposición dichos bienes, como ya le hemos mencionado en el ejemplo de las computadoras. Ahora, pregunta 5. ¿Cuándo debe efectuarse la retención en caso de canje de factura por letra de cambio? Como lo habíamos comentado también, esto debe realizarse en la fecha de vencimiento de la letra de cambio o cuando se haga efectivo el pago, es decir, lo que ocurra primero. En la pregunta 6 nos dice, ¿cuándo debe efectuarse la retención en caso de canje de factura por letra de cambio? Y si esta es renovada por otra letra de cambio. A veces sucede eso, ¿no? Entonces suceden que nosotros tenemos una letra y que muchas veces no podemos pagar la totalidad, ¿no? Es decir, supongamos que tenemos una letra de 5.000 soles y va a vencer fin de mes y no tenemos la plata, ya estamos a pocos días de fin de mes, entonces pedimos una renovación, ¿no? Pagamos un 10-20% de la letra que iba a vencer como amortización y renovamos el saldo, ¿no? Que puede ser 30 días más. Entonces, ¿cómo voy a considerar eso, ¿no? Si yo ya imaginaba que fin de mes me iba a cancelar la letra, pero ahora resulta que hay una renovación. En este caso, se debe efectuar la retención en la fecha de vencimiento de la última letra de cambio o cuando se hace efectivo el pago. O sea, cuando yo voy a renovar una letra, si vencía el 30 de septiembre y la renuevo por 30 días más, entonces mi nueva fecha de vencimiento va a ser el 31 de octubre, ¿verdad? Entonces, ese sería el momento en que se ha de efectuar la retención. Bien, ahora vamos a la pregunta 7. ¿Cómo se efectúa la retención cuando existen pagos parciales? Bien, como hemos visto a lo largo de la clase, vamos a explicarlo con un ejemplo, ¿no? Imaginemos que el señor Juan Pérez efectúa 2 ventas, ¿no? A la empresa ABC SAC. La primera del 19 de junio y la segunda el 22 de julio, cuyos montos son de 1.500 y 2.000 soles cada una, ¿no? Entonces la empresa acuerda que el señor Juan Pérez va a amortizar parte de ambas deudas con 1.000 soles el día 1 de agosto. Las retenciones por ambas operaciones se efectuarán al momento del pago. Vamos a verlo esto en un Excel para poder entenderlo un poco mejor. Listo. Tenemos
que el señor Juan Pérez el 19 de junio del año X ha hecho una venta a la empresa ABC, que es agente de retención, ¿no? Por 1500 soles. Luego, el día 22 de julio, perdón, acá arriba es 19 de junio, ¿ya? Y el 22 de junio efectúa otra venta por 2000 soles. Ya, hasta ahí, ¿qué diría la ley? Las dos son mayores de 700 soles, entonces sí va a haber retención. Pero nos dicen que el señor Juan Pérez va a pagar parte de la deuda, ¿ya? Entonces, mejor dicho, la empresa ABC va a pagar al señor Juan Pérez parte de las dos facturas, ¿no? Y dice que el 1 de agosto del año X va a pagar 1000 soles. Entonces, ¿cuánto sería la retención aquí? 1000 soles va a ser de la deuda total. La deuda total aquí es 3500, pero solo es la empresa ABC está pagando una cuenta de 1000 soles. Entonces yo tengo que hacer la retención por el monto que nos está pagando, que en este caso es el 3%. La retención sería, perdón, sería de, a ver, un rato no calcula acá. Bien, la retención sería de, bien, tenemos que el señor Juan Pérez hizo una venta a la empresa ABC el 19 de junio del año X por 1500 soles. Luego el 22 de junio hace una venta por 2000 soles. Hasta ahí la empresa ABC le debe 3500 soles. Pero llegan a un acuerdo, entonces indican que la empresa ABC le va a cancelar al señor Juan Pérez el 1 de agosto del año X, le va a pagar solo 1000 soles. Ya. Entonces la retención por ambas operaciones se va a efectuar al momento del pago. En este caso tenemos que la tasa es 3%. Esta es mi tasa de retención. Y lo que yo voy a hacer es de hacer el pago de, o sea, la retención de dicho monto, ¿verdad? Entonces mi monto por retención va a ser de 1000 por el 3%, que es 30 soles, ¿no? Este es el monto retenido. Bien, de esta manera hemos dado respuesta a la pregunta 7. Bien, continuando con la pregunta 8, nos dice, ¿cuál es el procedimiento a seguir en caso de facturas emitidas en dólares? ¿Qué pasa si es que yo le vendo a mi cliente, que es el agente de retención, en dólares? ¿Cómo me va a hacer la retención? ¿También en dólares? ¿Cómo sería? ¿Qué tipo de cambio hay que usar? Bien, para efectos del cálculo del monto de la retención, la conversión a moneda nacional se tiene que efectuar al tipo de cambio promedio ponderado, que lo vamos a encontrar en la página web de la SBS, o la Superintendencia de Banca y Seguros, en la fecha de pago. Si yo le vendo hoy, que pues imaginemos que hoy sea 1 de julio y me paga recién el 30 de julio, la diferencia del tipo de cambio del 1 al 30 puede ser unos cuantos céntimos, ¿verdad? Entonces recién la fecha
al momento de hacer la retención se va a efectuar a la fecha de pago, o sea, imaginemos que sea el 30 de julio. Ahora, supongamos que en ese día no se publicó el tipo de cambio referido, se va a utilizar el último publicado, o sea, es decir, si el 30 de julio no había tipo de cambio porque cayó sábado o domingo, entonces se va a usar del día anterior, del 29, del 28. Como 29 y 28 de julio fue feriado, entonces no hay tipo de cambio y se va a considerar el día 27. Ya, así funciona el uso de los tipos de cambio. Bien, ahora vamos a continuar con la pregunta 9, donde nos dicen cuándo se efectúa la obligación de retener. Para eso recuerden que hemos visto dos escenarios, ¿no? Cuando el pago efectuado es igual o inferior a 700 soles y la suma del importe de la operación de los comprobantes involucrados, ajustados por notas de crédito, en fin, no supere dicho importe. Vamos a verlo con un Excel para poder entender un poco mejor. Listo, ya. ¿Qué nos dice? Si el importe pagado es más de 700 soles, entonces sí se efectúa la retención. Y si es que el importe pagado es menor, el importe pagado es menor, no se efectúa. Hasta ahí bacán. Pero ¿qué pasa si es que el comprobante de pago, vamos a colocar acá al costado, si el comprobante de pago es mayor o es más de 700 soles, sí procede. Si el comprobante de pago es menor no procede, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si el comprobante de pago es mayor de 700 soles, pero mi importe pagado es menos de 700 soles? Aquí no procedería porque es menos, pero el comprobante de pago es mayor, entonces sí procede a hacer la retención correspondiente. ¿Ya? Bien, ahora continuando con la pregunta 10, nos dice: ¿cuál es el procedimiento para determinar el importe de la operación en el caso de emisión de notas de débito? ¿Qué sucede si es que me emiten una nota de crédito a una factura anterior que yo emití? Hay que recordar que la emisión de una nota de débito permite sustentar el aumento del valor de las operaciones de venta producto del mayor valor del precio de venta. Esto se origina por errores o omisiones del importe de la operación, ¿no? Vamos a hacer un caso práctico para poder entender un poco mejor. Y para eso nos vamos al Excel, en donde vamos a decir que tenemos una factura por 30.000 soles y esto es por 10 laptops. Supuestamente cada laptop estaba 3.000 soles, pero después se dan cuenta que en realidad las laptops estaban 3.200 soles, y si vendí 10, yo en realidad debí cobrar 32.000 soles. Entonces, por la diferencia, hay que emitir una nota de débito. Entonces la nota de débito sería por 2.000 soles. Ahora,
¿Cómo se aplicaría aquí la retención? ¿Qué sucedería? Pues bien, si es que esta factura aún no me cancela el cliente, entonces lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Tengo que considerar la factura por 30.000 más la nota de débito por 2.000 soles, y en base al total, al importe total de la operación, yo voy a tener que aplicar la retención. La retención actualmente es 3% y el importe retenido va a ser de, a ver, un ratito, vamos a copiar el formato de acá. Un rato, ¿qué pasó acá? Ya, el monto retenido es 960 soles. Bien, así funciona en el caso de que me hayan emitido una nota de débito en una operación donde ya se había realizado la emisión de la factura en sí, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si es que mi factura es por un monto muy menor? Imaginemos que solo tengo 10 USBs, ya por decir. Entonces multiplico y en sí la factura es solo 300 soles. Pero me dicen que el USB en realidad está 35 soles. Entonces lo que yo debí cobrar fue 350 soles. Entonces hay una diferencia de 50 soles. Ahora, ¿cómo aplicaríamos la nota de débito en el comprobante de retención? Mejor dicho, ¿cómo aplicaríamos la nota de débito en la factura para emitir el comprobante de retención? Simplemente vemos, si realmente las memorias no estaban en 30, sino estaban 35, entonces mi factura debió ser por 350. La diferencia es de 50 soles, ¿verdad? Y si tengo 50 soles de diferencia, entonces ya a la hora de hacer el cálculo del importe de la retención, tendría que colocar la factura original más la nota de débito, que es por la diferencia, y me daría un importe total de la operación de 350 soles. Ahora, 350 soles es menor a 700 soles. Entonces aquí no tendría que efectuar ninguna retención, ¿verdad? Entonces no necesariamente una nota de débito te va a hacer que pagues una retención o que se realice una retención, sino hay que evaluar cuánto es el importe de la factura y cuánto es el importe de la nota de débito. Si en ambos la sumatoria es más de 700 soles, entonces sí se procede a efectuar la respectiva retención. Bien, y ahora vamos a la pregunta 11, que nos dice: ¿cuál es el procedimiento para determinar el importe de la operación en el caso de la emisión de notas de crédito? Igual, el tratamiento va a ser muy similar al ejemplo anterior. Basta con ciertas diferencias, así como lo hemos visto en la clase. Y vamos igual a ayudarnos en el Excel, ¿no? Para eso hay que indicar que la emisión de una nota de crédito permite sustentar la reducción del valor de la operación, sea esta por un descuento, una bonificación, alguna anulación parcial o total, o por devolución del producto, ¿no? En este caso la situación del importe de la operación varía dependiendo si se efectuó o no el pago del comprobante, o sea, mejor dicho, el pago de la factura antes de que se emita la nota de crédito. Entonces vamos a ver algunos casos prácticos a continuación. Listo, imaginemos que tenemos una factura donde hemos vendido 10 televisores y cada televisor costaba 1500 soles. Entonces nuestra factura total es de 15.000. Y ya pues pagamos la retención, mejor dicho, se efectúa la retención y nos retienen el 3%, ¿verdad?
entonces nos van a retener el 3% de la operación y el importe retenido va a ser de 450 soles. Pero después, esto sucedió el día 1 de julio del año 2000X, y luego el pago se efectuó también, fue el pago al contado. Listo. Pero después de una semana nos damos cuenta de que de esos 10 televisores, 2 televisores no funcionan. Entonces pedimos la devolución. Le decimos, ¿sabes qué? 2 televisores están mal y quiero que me devuelvas mi plata. Bacán. Entonces nos emite una nota de crédito. Pero ¿qué sucede con la retención? Aquí la retención tendría que ser también 3%, pero en vez de pagar nos tendrían que devolver. Pero las retenciones no se devuelven de esa manera. Hay un procedimiento para solicitar una devolución de retenciones, sea devolución o compensación, y hay unos requisitos que hay que cumplir antes de solicitar dicho reembolso. En este caso, el hecho de que haya una nota de crédito emitida después de una factura ya cancelada, tanto por importe como por retención, no genera ningún tipo de requisito para solicitar alguna devolución. Entonces, en este caso, ¿qué sucedería? Yo tendría que esperar a realizar otra operación con el mismo cliente para poder aplicar la nota de crédito y la respectiva retención. En este caso, imaginemos que el 1 de agosto al mismo cliente le vendo 5 computadoras, 5 laptops. Cada laptop cuesta 2.500 soles. ¿Ya? Entonces mi factura va a ser por 12.500 soles. ¿Ya? Entonces aquí, bueno, las laptops están bien, no hay ningún problema, me las llevo. Pero recuerdo que yo tenía una nota de crédito, la nota de crédito acá anterior, esta de acá. Entonces esta nota de crédito que está en el aire la voy a aplicar la nueva factura. A pesar de que la nota de crédito está amarrada en la factura anterior, igual para términos de la retención, sí recién le voy a hacer efecto y le voy a aplicar para poder recuperar ese monto que no se me pudo descontar a tiempo, ¿no? Entonces mi importe neto de la operación va a ser de el monto de la factura menos la nota de crédito, que es 9.500 soles. Y simplemente lo que yo tendría que hacer aquí es efectuar la retención, y mi retención va a ser de 285 soles. Aquí ya recupero la retención, el importe de la retención de la factura anterior, ¿no? Eso sería un caso práctico en el supuesto en que mi factura inicial fue cancelada, cobrada antes de la emisión de la nota de crédito, ¿no? Ahora, ¿qué sucedería si es que yo, igual, en la misma operación, me venden 10 televisores vendo 10 televisores a 1.500 soles, pero de ahí me doy cuenta que de esos televisores pues hay 2 fallados, ¿no? Entonces, y todavía no se ha hecho el pago de la retención. Entonces le digo, ¿sabes qué? Hay dos televisores mal. Entonces, ¿sabes? No, devuélveme mi plata. Entonces el importe neto aquí aún no se ha pagado la retención, ojo, ¿no? Entonces aquí recién el día 8 de agosto voy a pagar la factura y voy a aplicar la retención del 3%. Entonces es aquí donde recién yo voy a hacer la retención, ya que mi factura no la cancelé aún y tengo la posibilidad de aplicar la nota de crédito en esa operación, ¿no?
Entonces las diferencias bien claras con respecto al manejo de los comprobantes de retención y notas de crédito. Bien, ahora nos vamos a la pregunta 12 que nos dice: ¿cuál es el procedimiento para deducir el importe de la retención de las notas de crédito cuyo comprobante de pago realizado ya sufrió la retención? Como lo habíamos visto en el ejemplo, ya nos adelantamos un poco. La operación era de la siguiente forma, ¿no? Tengo facturas. El día 1 de agosto tengo factura, tengo una venta de 5 lavadoras por 1500 soles. Listo. Luego el día 2 de agosto me cancelan dicha factura, entonces me van a aplicar la retención. Al aplicarme la retención me van a descontar 225 soles, pero nos damos cuenta que el día 10 de agosto había una lavadora que estaba malograda, entonces nos emite una nota de crédito. ¿Qué sucede aquí? Como yo ya me cancelaron la operación, ya me efectuaron la retención, pero esta nota de crédito también va a generar una retención, pero en la forma inversa, entonces yo no lo puedo pedir directamente, no me va a devolver ni SUNAT ni el cliente. Entonces hay que esperar a tener una futura transacción con dicho mismo cliente, ¿no? Entonces para eso sucede que el día 9 de septiembre del año X hago una operación donde le compro 6 televisores de 1000 soles y para lo cual aquí ya yo voy a aplicar esta nota de crédito que está en el aire para términos de retención. Entonces mi importe neto de operación va a ser la diferencia, ¿no? Entre 6000 y 1500. Entonces aquí yo recién voy a aplicar mi comprobante de retención, asumiendo que lo he pagado el día 15 de agosto, ¿no? Entonces yo pagué y aplico la retención del 3% sobre mi importe neto de 4500 soles. Así funciona y damos respuesta a la pregunta 12. Bien, la pregunta 13 nos dice: ¿qué ocurre cuando el cliente ha sido designado agente de retención y el proveedor es un buen contribuyente? ¿Qué sucede si es que yo vendo computadoras y la SUNAT me ha designado a mí? Ojo, recuerden que todo buen contribuyente no significa que porque tú pagas puntual tu impuesto, pones todas tus facturas de venta, no vendes sin factura, pones todas tus facturas de compra, tienes un comportamiento adecuado con SUNAT, no por eso tú, que aparentemente puedes pensar que eres un buen contribuyente para ti mismo, vayas a pensar que calificas como tal, sino que tienes que tener una resolución de la misma SUNAT en donde te indique que tú a partir de tal fecha eres considerado un buen contribuyente. Eso es a través de resoluciones. Ojo, no es porque tú te sientas buen contribuyente. Ya eso hay que tenerlo bien en claro. Ahora, en este supuesto, en los cuales no se aplica la retención, y también es una de las exclusiones, es cuando el proveedor es buen contribuyente, según lo que nos ha indicado la ley y lo que hemos visto en la clase. Toda persona o empresa designada por SUNAT como buen contribuyente y que es proveedor de un bien o servicio a un agente de retención, no va a proceder a que le hagan dicha retención, ¿ok?
por más que la gente sea designado agente de retención, por más que la empresa sea designada agente de retención, por más que le hayas comprado 5.000 soles, le hayas vendido 5.000 soles, no vas a tener ningún tipo de retención, ya que tú eres buen contribuyente. Ahora, ojo, es importante indicarle a tu cliente que tú eres un buen contribuyente. Entonces, una vez que el cliente sabe, ya no te va a retener, porque si tú no le dices nada, entonces te va a generar la retención. Entonces es importante también eso, ¿no? Bien, ahora continuamos con la pregunta 14, que nos dice: ¿qué ocurre cuando el cliente ha sido designado agente de retención y el proveedor también es un agente de retención? ¿Qué pasa cuando ambos son agentes de retención? Bueno, en este caso, si es que tanto el cliente como el proveedor son agentes de retención, entonces dentro de los supuestos en los cuales nos indican, no se debe aplicar la retención, y también sería una parte de las exclusiones, ¿no? Ya que ambos son designados agentes de retención y no procedería a efectuarse ninguna retención en las operaciones que ellos realicen. Bien, vamos a continuar con la pregunta 15. Bien, la pregunta 15 nos dice: ¿qué ocurre cuando corresponde realizar la retención y a la vez la detracción? Suele pasar de que nosotros nos veamos ante una operación en donde se van a cumplir tanto retención como detracción. ¿En qué sentido? Lo que ocurriría sería, imaginemos de que nosotros vendemos servicio de alquiler, alquilamos andamios. Ya alquilamos andamios por más de 700. Imaginemos que alquilamos por 1.000 soles. Ya. Hasta ahí normal. El arrendamiento está dentro de los puntos que están afectos a la detracción, 10%. Ya, entonces yo le vendo a todo cliente que tenga que le alquile, me van a hacer una detracción del 10% a mi cuenta del Banco de la Nación y el 90% me va a pagar. Pero ¿qué pasa si es que yo le vendo a un agente de retención, le alquilo andamios por 1.000 soles? ¿Qué sucedería aquí? ¿Qué me tendría que hacer él? ¿Retener o detraer? Entonces la ley nos dice que en el caso de que esta operación se vea tanto para un agente de retención, no se aplicaría dicha retención, ya que la detracción es la que va a primar en esta operación, ¿no? Entonces, por más que el agente de retención sea un agente de retención y por más que la factura sea más de 1.000 soles, lo que va a mandar en este caso va a ser la detracción. O sea, en vez de que me descuente 3%, que para términos de efectivo me convendría, ya que me va a pagar 97%, la ley dice que no, va a mandar la detracción. Entonces ahora me va a descontar 10%, que lo va a mandar a la cuenta del Banco Nación, y luego el 90% me va a cancelar. Entonces siempre va a primar la detracción ante una operación donde se vea ambos sistemas de pagos adelantados en una misma factura, ¿no? en una misma operación. Ahora nos vamos con la pregunta 16, que nos dice: ¿se debe efectuar la retención del IGB en las operaciones en las cuales se emitan documentos a que se refiere el numeral 6.1 del artículo 4 del reglamento de comprobantes de pago? A ver, para empezar tenemos que ver qué hay en ese numeral, y para eso vamos a buscar esa información. Bien, acá tenemos el reglamento de los comprobantes de pago.
Y vamos a revisar el punto 6, el numeral 6.1 del artículo 4. Acá está el artículo, a ver, un ratito. El artículo 4, listo. El artículo 4 nos dice los comprobantes de pago emitirse en cada caso. Ahora vamos a buscar el 6.1. Y el 6 nos dice que hay documentos autorizados. El 6.1 nos dice: los siguientes documentos permitirán sustentar gasto o costo para efecto tributario y o ejercer el derecho al crédito fiscal según sea el caso, siempre que se identifique el adquiriente o usuario y se discrimine el impuesto. En este caso tenemos que los documentos autorizados son: primero, el boleto de transporte aéreo, documentos emitidos por empresas del sistema financiero, documentos emitidos por las administradoras privadas de fondos de pensiones, los recibos emitidos por los servicios públicos de suministro de energía eléctrica. Luego tenemos las pólizas emitidas por las bolsas de valores, las cartas de porte aéreo, pólizas de adjudicación, certificados de pago de regalías emitidos por Petroperú, formatos proporcionados por el Instituto Peruano de Seguridad Social o de Salud, documentos emitidos por las empresas que desempeñen el rol de adquiriente en los sistemas de pago mediante tarjetas de crédito o débito, documentos que emitan las empresas recaudadoras de la denominada garantía de red principal, boletos de viaje emitidos por empresas de transporte nacional de pasajeros, los boletos emitidos por las compañías de aviación comercial que presten servicios de transporte aéreo, documentos emitidos por el operador de las sociedades irregulares, consorcios, joint ventures y otras formas, documentos correspondientes a las demás partes, recibos emitidos por servicio público de distribución de gas natural por red de ductos, los documentos que emitan las concesionarias del servicio de revisiones técnicas vehiculares, así como Farenet o Lidercon. ¿Dónde me quedé? La P. Documentos emitidos por las empresas que desempeñan un rol de adquiriente del sistema de pago mediante tarjetas de crédito, documento emitido respecto de servicios prestados con ocasión de brindar servicio de transporte aéreo. Hasta acá es el punto, el numeral 6.1. De todos estos no hemos visto, mejor dicho, de todos estos comprobantes que sí son autorizados, hay que tener en claro de que no se va a efectuar la retención en dichas operaciones en las cuales se va a emitir estos comprobantes. Pero si es que estas empresas que emiten estos comprobantes por alguna razón sí emitieran una factura, entonces ahí sí se podría hacer la retención de dicho importe, ¿no? Pero bajo estos documentos autorizados no procedería en ninguno de los casos. Bien, ahora continuamos con la pregunta 17. ¿Se debe efectuar la retención del IGB en los retiros de bienes grabados con el IGB? Bien, la respuesta es la siguiente. Recuerden que los bienes, el retiro de bienes, si bien es cierto, para el que entrega el bien debe pagar el IGB, es una operación a título gratuito para el que recibe el producto. En este caso, al ser a título gratuito, no tendría o no procedería a generar ningún tipo de retención. Bien, ahora continuando con la pregunta 18, nos dice: ¿se debe aplicar el 3% sobre el valor de venta, 3% de retención sobre el valor de venta? Muchos tienen
la duda sobre cuál se aplica sobre qué monto se aplica la retención, sobre el valor de venta o sobre el total de la factura. Pues bien, no se aplica sobre el valor de venta, sino se debe efectuar sobre la suma total que queda obligado a pagar el adquiriente, el usuario del servicio o quien encarga la construcción por la operación realizada, incluidos los tributos que la graven, es decir, sobre el precio de venta. ¿Ya? Que quede bien en claro. La retención, el 3%, se aplica siempre sobre el total de la factura. Bien, ahora, pregunta 19. ¿Qué nos dice? ¿Cómo se aplica el porcentaje en caso de pagos parciales? Bien, tratándose de pagos parciales, el porcentaje siempre es de 3% de la retención que se va a aplicar sobre el importe de cada pago. Recuerden que si mi factura es de 2.000 soles y yo voy a pagar a cuenta 500, entonces tengo que retener por esos 500. Después voy a pagar 1.000, voy a retener por los 1.000. Después por los 500 que falta, otra vez por ese 500. ¿Ya? Es por cada pago. Siempre y cuando el comprobante de pago sea mayor a 700 soles. Si es que tengo un comprobante de pago de 600 soles y voy a pagar 200 soles, entonces no procede retención. Voy a pagar otros 400 soles después, tampoco procede retención. ¿Ya? Bien, continuando con la pregunta 20, nos dice: para la impresión de comprobantes de retención, ¿los agentes de retención necesariamente tendrán que utilizar el formulario 816? A ver, la respuesta es no. Los agentes de retención podrán realizar la impresión de sus comprobantes de retención mediante el sistema computarizado, ya previa solicitud de autorización a la SUNAT, a través del formulario 806 de la serie asignada al punto de emisión y del rango de comprobantes a imprimir sin necesidad de utilizar una imprenta. Eso es cuando sea de manera computarizada, para la cual deberá consignar como código de documento el número 20 en el formulario 806. Ahora, la SUNAT le asignará un número de autorización. Dichos comprobantes deberán cumplir con los requisitos mínimos establecidos en el artículo 8 de la resolución 037/2002 de la SUNAT, el cual nos indica que los datos de imprenta y las obligaciones contenidas en el numeral 1 del artículo 9 del reglamento de comprobantes de pago van a referir las dimensiones y la denominación del comprobante y los destinos de la copia. Ya ese es en caso de que lo hagan de manera ya a través de una imprenta. Ya, bien, continuando con la pregunta 21, nos dice: ¿cuándo debe efectuar la entrega del comprobante de retención? ¿No? Eso es algo que ya lo sabemos. El agente de retención tiene que efectuar la retención y entregar el comprobante de retención el momento en que se realice el pago, ¿ya? Con prescindencia de la fecha en que se efectuó la operación grabada del IGB. O sea, no tiene que ver la fecha en la cual ustedes hayan vendido, sino en la fecha en que le hayan pagado la factura. En ese caso ahí nace la retención. Bien, la pregunta 22 dice: ¿cómo realiza su declaración y pago el agente de retención? Pues bien, eso se declara en un monto total, ¿no? Todas las retenciones practicadas en el periodo, y se efectuará el pago respectivo utilizando el PET agente de retención, que es el número 626. El agente de retención deberá efectuar el referido PET inclusive cuando no hubiese practicado retenciones en el periodo. ¿Ya? La declaración y el pago se realiza de acuerdo al cronograma de pagos mensuales de las obligaciones tributarias. Y el agente de retención no podrá compensar el saldo a favor del exportador contra los pagos que tenga que efectuar por retenciones realizadas. Ya esto es una práctica que no procede. Bien, pregunta 23 nos dice:
¿Cuál es el plazo en que se debe consignar los comprobantes de pago en el registro de retenciones? Bien, la pregunta 23, podemos indicar que el registro de régimen de retenciones no podrá tener un atraso mayor a 10 días hábiles, igual que los libros contables de compra y venta, ¿no? Contados a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquel en que se reciba o emita según corresponda el documento que sustente las transacciones realizadas con los proveedores. Así que no puede tener más de 10 días de atrasos contando desde el día desde el primer día hábil del mes siguiente. Y bien, la pregunta 24 nos dice: ¿cuáles son las principales obligaciones de los agentes de retención y los proveedores? Bien, las obligaciones son: para el agente de retención debe solicitar a la SUNAT la autorización de comprobantes de retención. También diferenciar los sujetos y operaciones de las cuales se debe aplicar la retención y efectuar la misma. Emitir los comprobantes de retención al momento de pago. Abrir en su contabilidad una cuenta denominada IGB Retenciones por Pagar. En el registro de compras puede marcar los comprobantes sujetos a retención. Conservar debidamente legalizado el registro del régimen de retenciones, el cual podrá tener como máximo de atraso 10 días hábiles del mes siguiente. Declarar y pagar a la SUNAT las retenciones efectuadas en el periodo utilizando el PET 626. ¿Ya? Esas son las obligaciones del agente de retención. Ahora, las obligaciones del proveedor. El proveedor debe aceptar la retención que le va a efectuar el agente de retención. Ya no puede haber ningún proveedor que diga no quiero que me retengas, ¿no? Por ley debe aceptarlo. Emitir comprobantes diferenciados por operaciones grabadas y no grabadas. Ya, esto con el fin de que se haga una retención correcta. Porque imaginemos que vas a hacer un retiro de bienes en una misma factura, entregas un producto y regalas otro producto pero en la misma factura, entonces no debería ser así para efectos de emitir el comprobante de retención. Abrir una subcuenta denominada IGB retenido dentro de la cuenta IGB, donde se va a controlar las retenciones que lo hubieran realizado, así como sus deducciones. Deducir el importe del IGB a pagar, deducir el importe del IGB a pagar la suma de los comprobantes de retención recibidos en el mes, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? En el PET ustedes van a calcular su IGB, que es ventas menos compras. Supongamos que tienen IGB de ventas 2000, IGB de compras 500, el monto por pagar es 1500 soles. A ese 1500 soles recién le pueden aplicar las retenciones que tengan en dicho periodo. Y finalmente declarar en el PET 621 renta mensual en el periodo al que correspondan los comprobantes retenidos que hayan recibido en ese mes.